Como mi heredero, William ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles. El mundo observó incrédulo mientras el palacio de Buckingham confirmaba lo impensable. El rey Carlos había dejado el trono. Sin previo aviso, sin explicación, solo silencio y el tenue eco del deber pasando de mano en mano. La corona nunca se ha sentido tan pesada, susurró una fuente del palacio. Mientras Gran Bretaña contenía la respiración, todas las miradas se dirigieron a William y Kate, la pareja destinada a liderar un reino en transición. ¿Qué provocó la salida repentina del rey? ¿Y por qué ahora, cuando la monarquía parecía más frágil? Una cosa era cierta. Al amanecer, el futuro de la corona nunca sería el mismo. Un reino en shock. Todo comenzó una mañana común en Londres, de esas en las que el cielo colgaba bajo y gris sobre el palacio de Buckingham. Pero antes de que las campanas de Westminster marcaran las 10, el aire cambió. Apareció una única declaración en la página oficial del palacio, con palabras pesadas e increíbles. Su Majestad el Rey Carlos III ha elegido apartarse de sus deberes reales de forma indefinida. En cuestión de minutos, el mundo se sumió en el caos. Los reporteros se agolparon en las puertas del palacio. Las cámaras destellaban como rayos contra las rejas de hierro. La multitud se reunió, susurrando preguntas que nadie podía responder. ¿Era esto una abdicación? ¿El rey estaba enfermo? ¿O había algo sucediendo tras las cortinas de terciopelo que el público no debía ver? Las cadenas de noticias interrumpieron todas las transmisiones, con rostros pálidos de incredulidad. «Esto es sin precedentes», murmuró un corresponsal real al aire, un monarca renunciando sin previo aviso. Dentro del palacio, la atmósfera era extrañamente calmada. El personal se movía en silencio, con la mirada baja. Los largos pasillos resonaban con los sonidos de pasos apresurados y voces amortiguadas. Al final de un corredor, el príncipe William y la princesa Catherine estaban uno al lado del otro, sus rostros inexpresivos. Los habían llamado al palacio horas antes del amanecer, y aunque decían poco, el peso de lo que venía era claro en sus ojos. «Está sucediendo antes de lo que pensábamos», susurró Kate. William solo asintió. Afuera, la gente de Gran Bretaña observaba con el corazón atrapado entre la tristeza y la curiosidad. Algunos lloraban, temiendo por la salud de su rey. Otros murmuraban que este era el momento que muchos habían predicho, la transición de un reinado a otro. Nunca estuvo destinado a llevar la corona por mucho tiempo, decía una anciana entre la multitud, aferrada a su bufanda de la Union Jack. Se podía ver en sus ojos el día de la coronación. La carga era demasiado pesada. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno, los teléfonos no dejaban de sonar. El equipo del primer ministro se apresuró a preparar una declaración, mientras los asesores del palacio debatían cuánto debía saber el público. Cada palabra importaba. Cada silencio hablaba más fuerte. Un alto funcionario fue escuchado diciendo: «La salud del rey no es el problema. Esto se trata de legado y de tiempo». Esa sola frase fue suficiente para encender 1000 teorías. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la ayuda amorosa de mi querida esposa, Camila. Al mediodía, el patio del palacio se había convertido en un mar de luces destellantes y voces inquietas. Los rumores comenzaron a extenderse más rápido que los hechos. Algunos afirmaban que el rey se había agotado demasiado para gobernar. Otros susurraban sobre un acuerdo silencioso, un plan para ceder el poder a su hijo antes de que terminara el año. Un titular en un importante canal de noticias decía: «Transición de emergencia. El príncipe William asumirá como soberano interino». La frase «transición de emergencia» resonó en todo el país como una campana de advertencia. A pesar de todo, William y Kate permanecieron fuera de la vista. En una habitación privada con vistas a los jardines del palacio, se sentaron juntos en silencio. Las manos de Kate temblaban ligeramente mientras miraba por la ventana hacia la tormenta de cámaras que se acercaba. «Van a querer respuestas», dijo suavemente. William respondió, con voz firme pero distante: «Entonces les daremos lo que necesitan: calma, esperanza y sin errores». Al caer la noche, el cielo sobre Londres pasó de gris a un azul profundo e incierto. Fuera de las puertas del palacio, comenzaron a aparecer velas, pequeñas luces titilando en las manos de los ciudadanos leales. No sabían si debían llorar o esperar. El sonido de los reporteros seguía llenando el aire, preguntando una y otra vez: ¿por qué ahora? ¿Qué sucedió detrás de esos muros? Parecía cansado, no derrotado, sino resuelto. «Es hora», murmuró en voz baja como si hablara con nadie. «Ellos llevarán lo que yo no pude».
Al llegar la medianoche, las luces del palacio se atenuaron. Los guardias cambiaron de turno. La inquieta ciudad comenzó a sumirse en un sueño inquieto. Y, sin embargo, bajo la calma, una verdad latía en cada corazón en Gran Bretaña. El cambio se acercaba, rápido e imparable. Al amanecer, Gran Bretaña tendría nuevos líderes, estuviera lista o no, la silenciosa lucha de Carlos. Les hablo hoy con sentimientos de profundo pesar. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi amada madre, siempre esperó por él. Paciente, silenciosa e increíblemente pesada. Durante más de 7 décadas, Carlos llevó su sombra, preparándose para el momento que el mundo esperaba que se convirtiera en rey. Cuando finalmente llegó, el oro se sintió más frío de lo que había imaginado. Los vítores de la multitud no pudieron ahogar el dolor en su pecho. «Toda mi vida esperé por esto», le dijo una vez en voz baja a un cercano colaborador. «Y ahora que está aquí, me pregunto si esperé demasiado». Detrás de las puertas del palacio, los días de Carlos estaban llenos de reuniones, papeles y interminables saludos, pero la luz en sus ojos parecía apagarse. Aquellos que trabajaban más cerca de él notaron las pequeñas señales, las largas pausas, las manos cansadas frotándose las sienes, el suave suspiro cuando nadie lo escuchaba. Hablaba a menudo de propósito, de deber, de hacer lo correcto por la gente. Pero a veces, cuando las cámaras se apagaban, susurraba, «El deber puede ser una compañía solitaria». Los rumores sobre su salud comenzaron a circular. Decían que se veía más delgado. Otros afirmaban que parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran a millas de distancia. Los médicos iban y venían silenciosamente por puertas traseras, sus rostros cuidadosamente vacíos. Los ayudantes del palacio desestimaban los comentarios diciendo que el rey simplemente estaba llevando una carga de trabajo inmensa. Algunos le instaban a modernizarse, a abrir el palacio, a aportar calidez y accesibilidad. Otros le advertían que debía proteger el misterio de la corona, que nunca dejara que el público se acercara demasiado. Los debates se volvían tensos, y Carlos, que odiaba el conflicto, los cerraba con palabras tranquilas. El cambio debe llegar con suavidad, o no llegar en absoluto. Pero en lo profundo, sabía que el tiempo ya no estaba de su lado. Las noches eran las más difíciles. El palacio caía en silencio, y él caminaba solo por sus largos pasillos resonantes. A veces se detenía frente a los viejos retratos, su madre, su padre, y uno, que lo hacía detenerse más tiempo que los demás. Era una pequeña fotografía de Diana, enmarcada en plata, colocada discretamente sobre una mesa lateral. «Ella habría sabido qué hacer», murmuró una vez, con los ojos brillando. Los fantasmas de su pasado nunca estaban lejos, vivían en su corazón, en la memoria pública y en la constante comparación de la que nunca pudo escapar. Pensaba a menudo en la gente, en aquellos que habían vitoreado por él y en aquellos que aún lo miraban con dudas. Cada discurso que daba, cada paso que tomaba, llevaba el peso de las expectativas acumuladas durante toda una vida. «Él no gobierna, redime», dijo una vez un comentarista. Pero Carlos nunca buscó la redención, solo quería paz para él, para su familia, y para una monarquía desgarrada entre la tradición y el tiempo. A medida que pasaban los meses, la tensión aumentaba. Los pequeños desacuerdos con los asesores se transformaban en mayores divisiones. Se susurraba que la paciencia del rey se estaba agotando. Algunos días parecía decidido a seguir adelante con las reformas. Otros días hablaba de apartarse, de dejar que una mano más joven tomara el timón. «Tal vez mi deber», dijo una noche durante una cena privada, «no sea liderar para siempre, sino pasar el testigo mientras aún haya algo por salvar». Su círculo más cercano intentó disuadirlo, insistiendo en que renunciar dañaría a la monarquía, pero Carlos solo sonrió débilmente. «La corona no es mía», respondió. «Nunca lo fue. Pertenece al futuro». Esas palabras permanecieron mucho tiempo después de que dejó la habitación. En el silencio de su estudio, tarde en la noche, se sentaba junto a la ventana y observaba los jardines del palacio. La luz de la luna tocaba su rostro, revelando a un hombre cansado pero en paz con la verdad que ya no podía ignorar. El trono le dio propósito, pero también le quitó su libertad. Lo que tanto esperó había llegado a ser la carga que le impedía descansar. Cuando llegó el amanecer, la ciudad se agitó de nuevo, ajena a la decisión que lentamente tomaba forma en su corazón. Tocó el anillo en su dedo, símbolo de su reinado, y susurró a la habitación vacía: «Es hora». El peso de la corona ya no solo estaba sobre su cabeza, estaba en su alma. Carlos sabía que pronto tendría que dejarlo todo atrás. Dentro de la sala de crisis real,
Las grandes puertas de la sala de conferencias real se cerraron antes del amanecer. Las pesadas cortinas fueron cerradas, bloqueando las miradas curiosas que esperaban más allá de las puertas del palacio. En el interior, el aire estaba denso, no de ceremonia, sino de miedo. Los retratos de los monarcas pasados observaban desde las paredes, como si juzgaran los rostros nerviosos reunidos debajo de ellos. La reunión se había convocado con urgencia después de la declaración de anoche del rey de que deseaba retirarse de su rol real. Nadie sabía exactamente lo que quería decir y nadie se atrevía a suponer. Un asistente del palacio rompió el silencio primero, su voz temblando ligeramente. Su Majestad insiste en que esto no es una abdicación, pero se siente como si lo fuera. Dijo que no puede continuar sin paz. Las palabras flotaban en el aire, frías y definitivas. Los susurros ya habían comenzado afuera del palacio. Especulaciones sobre la salud del rey, el peso de la edad y la presión de liderar una nación dividida. Algunos creían que los médicos habían insistido en que descansara. Otros pensaban que la política lo había desgastado. Lleva demasiadas cargas, dijo un alto funcionario. Quería modernizarse, pero la tradición lo ató. Ahora quiere liberarse antes de que lo rompa. Este es el efecto de su tratamiento continuo contra el cáncer. Por eso ha pospuesto estos compromisos. Sí, es cierto, es un recordatorio. En una esquina de la sala, el príncipe William permanecía en silencio. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos traicionaban una inquietud. Lo habían llamado desde Windsor en las primeras horas, informándole solo que se discutirían asuntos urgentes de sucesión. Varios asesores ya habían comenzado a referirse a la influencia de Catherine en tonos bajos. Uno susurró a otro: «Ella tiene la calma de la difunta reina. La gente confía en ella». El primer ministro se volvió hacia la joven pareja. «Si el rey realmente se retira», dijo cuidadosamente, «la nación los mirará a ambos. ¿Están listos?» William dudó. Sus dedos golpeaban el borde de la mesa antes de responder. «Listos o no», dijo lentamente. «El deber no espera». Catherine colocó su mano suavemente sobre la suya. «Estaremos juntos», susurró casi para sí misma. Al otro lado de la mesa, un asistente presentó un expediente marcado como confidencial. Dentro había documentos que delineaban posibles planes para una transición real, planes que se habían redactado en secreto años antes en caso de una crisis inesperada. La existencia de tal plan envió una ola de inquietud por la sala. ¿Entonces esto estaba previsto?, preguntó el primer ministro con firmeza. «Solo era una medida de seguridad», respondió el asistente, «pero parece que Su Majestad siempre supo que llegaría el momento». La discusión se volvió más pesada a medida que se desvelaban más detalles. Algunos argumentaban que la decisión del rey debía retrasarse hasta después del nuevo año. Otros advertían que la vacilación solo provocaría filtraciones. «No podemos controlar los susurros», dijo un asesor sombríamente. «Si esperamos demasiado, la historia se escribirá sola». La voz calmada de Catherine cortó la tensión. «Entonces, debemos hablar primero», dijo. «No como una familia en crisis, sino como una familia con un plan». Sus palabras provocaron asentimientos en varios miembros de la mesa. A medida que la reunión se extendía hasta la tarde, las estrategias se formaban y desmoronaban. Hablaron de declaraciones de prensa, protocolos constitucionales y reacciones públicas. Sin embargo, debajo de cada asunto práctico había una verdad más profunda. El corazón del rey ya estaba decidido. Nada cambiaría su mente. «Él está en paz con esto», dijo suavemente un asistente. «Cree que el futuro está en manos más jóvenes. Es vital recordar que solo puede haber un soberano a la vez, no dos. Así que no puedes ser igual que el soberano si eres el príncipe de Gales». William bajó la mirada hacia la mesa. «La corona nunca estuvo destinada a ser fácil», murmuró. Fuera de las murallas del palacio, la fiebre mediática ya se estaba construyendo. Los rumores sobre reuniones secretas se extendían como fuego. Los reporteros acampaban junto a las puertas, presintiendo que la historia estaba en marcha. Dentro, la familia real se preparaba para lo que ya no podían evitar. La monarquía estaba de pie al borde de una tormenta silenciosa, una que cambiaría su curso para siempre. Cuando se pusieron las últimas firmas en los documentos confidenciales y la reunión se dio por terminada, nadie habló durante un momento. El silencio fue ensordecedor, lleno tanto de miedo como de inevitabilidad. Catherine miró a William, su expresión calmada pero firme. «Ahora comienza», dijo en voz baja. Y cuando las pesadas puertas finalmente se abrieron, la verdad permaneció en la mente de todos los presentes. La monarquía se estaba preparando para una transferencia de poder de emergencia
que nadie había esperado, pero que todos temían: el ascenso del príncipe y la princesa. Tras el fallecimiento de la reina Isabel, el mundo dirigió su mirada hacia la próxima generación de la realeza. Hace unos momentos, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de Su Majestad, la reina Isabel. Las multitudes que antes la vitoreaban ahora encontraron nueva esperanza en su nieto y su esposa. La pérdida de la reina había dejado a Gran Bretaña vacía, incierta y silenciosamente temerosa de lo que podría venir. Sin embargo, en ese silencio, dos figuras comenzaron a erguirse con más fuerza: el príncipe William y la princesa Catherine. Juntos se convirtieron en un símbolo de calma en medio del caos. Su ascenso no fue ruidoso ni repentino, se desplegó como el amanecer, que llega tras una larga noche oscura. En público, sonreían con gracia, tomados de la mano mientras saludaban a los dolientes con lágrimas en los ojos fuera de las puertas del palacio. A su lado, las suaves palabras de Kate confortaban a una nación en duelo. «La reina puede haberse ido», le dijo a una niña que sostenía flores. En los meses siguientes, su presencia se convirtió en una luz constante. La naturaleza tranquila de Catherine y su empatía natural tocaban los corazones del público. Visitaba hospitales, escuelas y organizaciones benéficas con la misma calidez que una vez definió a la difunta reina. «Ella escucha», dijo una enfermera después de conocerla. «Se nota que realmente le importa». Su capacidad para combinar la gracia real con la compasión genuina la convirtió en una de las mujeres más admiradas del mundo. Los periódicos comenzaron a llamarla la princesa del pueblo, renacida. William, por su parte, llevaba una llama más tranquila. Había heredado el sentido del deber de su padre, pero también el corazón de su madre. Detrás de su exterior tranquilo, había un hombre decidido a proteger a su familia y modernizar la corona. Hablaba menos que su padre, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. El liderazgo, dijo una vez durante una visita a un centro juvenil, no se trata de ser visto. Se trata de presentarse cuando la gente te necesita. Esas palabras se extendieron por los titulares y las redes sociales, recordándole al público que él no era solo el próximo rey. Era un hombre hecho para tiempos difíciles. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los discursos había tensión. El peso de las expectativas recaía sobre ambos. Seguían siendo padres de 3 hijos pequeños, tratando de darles una vida normal en un mundo que se negaba a dejarlos ser ordinarios. A altas horas de la noche, cuando las luces del palacio se apagaban, hablaban en voz baja sobre lo que se avecinaba. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de contrastes, comenzaron a trazar líneas entre generaciones. William y Catherine fueron llamados los monarcas modernos en espera, mientras que el rey Carlos era descrito como el último de la vieja guardia. Algunos titulares incluso insinuaron una tensión silenciosa dentro del palacio, sugiriendo que los jóvenes royales ya estaban quitando el afecto del público al rey. «La gente ve en ellos lo que una vez vio en Diana», escribió un columnista: «calidez, humanidad y esperanza para una nueva era». Aunque tales palabras eran halagadoras, también despertaban inquietud entre los leales a Carlos. Detrás de puertas cerradas, William evitaba hablar de rivalidades. «Él sigue siendo mi padre», les decía a los asesores. «Nunca me moveré más rápido de lo que él permita». Pero sabía que la marea estaba cambiando. Las multitudes vitoreaban más fuerte por él y Kate que por cualquier otra persona en la línea de sucesión real. Sus rostros adornaban las portadas de las revistas. Sus acciones eran estudiadas en cada rincón del mundo. La monarquía, que antes parecía distante, ahora se sentía humana nuevamente, y gran parte de ello se debía a ellos. Catherine, también, comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no era la tímida recién casada de hace años. En su lugar, estaba una mujer de poder silencioso. Elegía cuidadosamente sus palabras. Se vestía de manera sencilla pero elegante y se comportaba con la calma autoridad de una reina en espera. Durante un evento público, un hombre anciano le tomó la mano y le dijo: «¿Me recuerdas a ella?». Kate sonrió suavemente, respondiendo: «Ella me recuerda cómo ser mejor». Estaba claro quién era. La difunta reina, cuyo espíritu parecía vivir a través de ella. A medida que las semanas se convertían en meses, el vínculo entre William y Kate se profundizaba ante los ojos del público. Juntos representaban el equilibrio, la fuerza y la compasión, la tradición y el cambio. Cada aparición, cada palabra, parecía una preparación para lo que todos sentían que se avecinaba. «Ellos no están esperando el futuro», dijo un corresponsal real durante una transmisión en vivo. «Ya lo están formando». Dentro del palacio,
Los susurros se volvían más fuertes. Algunos cortesanos decían que el rey veía en ellos lo que él ya no podía ser: enérgicos, amados y con visión de futuro. Otros afirmaban que él alentaba su ascenso, sabiendo que la supervivencia de la monarquía dependía de ellos. De cualquier manera, William y Catherine se convirtieron en el latido de una nación fatigada. Y cuando se pararon lado a lado durante un compromiso real una fría mañana, con las cámaras destellando, un reportero susurró: «Ya parecían el nuevo rey y la nueva reina». Quizá era cierto, porque en sus sonrisas tranquilas y sus manos firmes, Gran Bretaña vio no solo a los herederos, sino su futuro. El mundo había comenzado a cambiar, silenciosamente pero con seguridad. La corona seguía en la cabeza de Carlos, pero los corazones del pueblo ya habían elegido divisiones familiares y agendas ocultas. En reconocimiento a su propio servicio leal al público, desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte. Los dorados pasillos de Buckingham Palace brillaban como siempre, pero dentro de esos muros el aire se había enfriado. El palacio se había convertido en un escenario de corazones divididos, unidos por sangre, rotos por la verdad. El príncipe William caminaba por el pasillo una tarde, sus pasos resonando contra los suelos de mármol. Una tormenta se desataba afuera, los relámpagos iluminaban los antiguos retratos de los monarcas pasados. Se detuvo junto a una ventana y susurró para sí mismo: «Se supone que debemos ser una familia». Las palabras flotaron pesadas en el espacio vacío. Durante meses las grietas se habían profundizado, no por un escándalo público, sino por guerras silenciosas internas. La ruptura entre William y Harry había dejado de ser solo un rumor. Era real, dolorosa y creciente. Las cartas quedaban sin respuesta. Las llamadas terminaban demasiado rápido. Los hermanos, que una vez reían bajo la mirada de su madre, ahora estaban separados por océanos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Harry le había dicho a un amigo: «Ellos solo ven el deber, nunca el dolor». Cada palabra entre ellos se convertía en un arma, cada silencio en un muro. El rey Carlos intentó sanar la herida, pero sus manos estaban llenas de cargas más pesadas. La corona exigía su total devoción, dejando poco espacio para la paternidad. Durante un almuerzo privado, le dijo a Camila con ojos cansados: «Ellos fueron mis hijos, ahora son unos extraños para mí». Ella puso su mano suavemente sobre la suya y respondió: «Has dado tu vida a la corona. Quizá por eso sigue quitándote tanto». Pero incluso Camila llevaba su propia lucha silenciosa. Había estado junto a Carlos a través de tormentas de juicios, ganándose su lugar en la historia. Pero ahora se sentía atrapada entre la lealtad y el miedo. La decisión de su esposo de apartarse del trono la dejaba inquieta. «Tú eres el rey», le recordó una noche. «No puedes simplemente irte». Carlos la miró durante un largo momento y dijo suavemente: «Entonces, quizás nunca fui destinado a hacerlo». Sus ojos brillaron, pero no dijo nada más allá de los aposentos reales. Tensión recorrió al personal del palacio. «No podemos entregar la corona a la juventud sin orden», replicó alguien bruscamente. «Sin cambio, no quedará nada que entregar». La sala cayó en silencio. El sonido de la lluvia afuera llenaba las pausas. Incluso dentro de esos muros de piedra, la lealtad comenzaba a resquebrajarse. Los rumores empezaron a circular de que la decisión del rey no era enteramente suya. Algunos creían que lo estaban empujando suavemente, guiado hacia una elección que otros ya habían planeado desde hacía mucho. «Él parece demasiado tranquilo», susurró un cortesano, como si esto se hubiera decidido por él. Otro murmuró: «Tal vez lo fue, tal vez el futuro se escribió el día en que William nació». El palacio negó tales afirmaciones, pero los susurros persistieron, extendiéndose por los pasillos del personal como humo entre las vigas. En medio de todo, William y Kate intentaban mantener la compostura. Sonreían para las cámaras, estrechaban manos con funcionarios y pronunciaban palabras de unidad al público. Pero detrás de las puertas del palacio, ambos cargaban con sus propios temores. Una noche, mientras se sentaban en su salón privado, el silencio entre ellos fue largo. «¿Crees que realmente se retirará?», preguntó Kate en voz baja. William exhaló lentamente. «Si lo hace», respondió, «no tendremos más opción que subir al trono». Ella lo miró, viendo la preocupación detrás de su expresión tranquila. «Has estado preparándote para esto toda tu vida», dijo, «pero nadie te prepara para el momento en que realmente sucede». Él asintió. «No es la corona lo que temo», dijo suavemente, «es lo que me quita». Mientras tanto, Harry permanecía distante.
Las llamadas del palacio eran respondidas con respuestas breves o no eran contestadas en absoluto. Algunos decían que no quería saber nada del trono, otros creían que se sentía herido por no ser incluido. Se siente traicionado, confesó un amigo cercano de la familia. Piensa que tomaron la decisión sin él, como siempre. En una reunión privada con el primer ministro y los asesores reales, ella dijo con firmeza: «No apresuren esto. El rey puede estar cansado, pero sigue siendo el rey. Su corazón debe liderar, no la presión pública». Sus palabras fueron recibidas con asentimientos educados, pero pocos creyeron que el proceso pudiera ralentizarse. Demasiadas ruedas ya estaban en movimiento. Dentro del palacio, los argumentos subían de tono y terminaban en lágrimas. Los asesores chocaban, viejos amigos se volvían distantes. Incluso los pasillos parecían más fríos, como si el edificio mismo sintiera el cambio. Una noche, estalló un acalorado intercambio entre dos altos funcionarios. Uno alegaba que la decisión del rey era una cuestión de honor, mientras que el otro la llamaba un movimiento orquestado. Las voces resonaron por el pasillo hasta que el propio rey apareció en la puerta. «Basta», dijo en voz baja. «Hablan de mi corona como si fuera un trofeo. Es una carga, una que he decidido dejar». La sala cayó en silencio. Nadie habló más. Los medios de comunicación se alimentaban de cada rumor, tejiendo historias de traición familiar y planes ocultos. Sin embargo, nadie sabía realmente lo que sucedía detrás de las paredes del palacio. En verdad, la familia real no estaba conspirando para dar un golpe de estado ni persiguiendo la gloria. Eran humanos perdidos entre el deseo, el amor y el deber. El corazón de Carlos se llenaba de culpa. Los ojos de Camila se llenaban de preocupación. William y Kate esperaban lo que no podían evitar, y en algún lugar lejano, Harry lo observaba todo desarrollarse en doloroso silencio. A medida que se acercaba la decisión final, el palacio se volvía aún más silencioso. Los asesores salían de las reuniones con la mirada baja. El rey pasaba largas horas solo en su estudio, su pluma suspendida sobre cartas sin terminar. Sabía que la historia lo juzgaría, pero la historia siempre había sido su compañera silenciosa. Los retratos de los monarcas pasados adornaban las paredes, rostros severos de deber y sacrificio. La joven pareja se detuvo bajo el retrato de la reina Isabel, su mirada firme y eterna. «¿Crees que ella estaría orgullosa, Lerwald?», preguntó Kate. William dudó un momento y luego dijo: «Espero que lo entienda». Se quedaron juntos, sus manos rozándose, el silencio pesado entre ellos. Afuera, el trueno retumbó sobre la ciudad, sacudiendo las ventanas. El cambio ya no era una pregunta, estaba llegando, y ambos lo sentían en sus huesos. El día de la transición. Rindo homenaje a la memoria de mi madre, y honro su vida de servicio. Sé que su muerte trae una gran tristeza a muchos de ustedes. El sol de la mañana se alzó sobre Londres, pero traía una extraña quietud. Incluso el aire alrededor del palacio de Buckingham se sentía diferente, demasiado tranquilo, demasiado pesado. Las multitudes comenzaron a reunirse desde el amanecer, sosteniendo banderas y flores, susurrando sobre lo que estaba por venir. Algunos decían que el rey hablaría, otros decían que ya estaba decidido. Nadie sabía realmente, pero todos lo sentían. La historia estaba a punto de cambiar. Dentro del palacio, la atmósfera era tensa. Cada paso resonaba a través de los largos pasillos de mármol. Los asistentes susurraban, los guardias se mantenían más erguidos, y los cortesanos se intercambiaban miradas nerviosas. A las 8:00 en punto, la campana de la capilla real sonó, marcando el comienzo de un día que sería recordado por generaciones. El rey Carlos estaba sentado en su estudio privado, su escritorio cubierto de papeles, cartas, discursos y documentos que marcaban el final de un reinado y el nacimiento de otro. La luz dorada que entraba por la ventana caía suavemente sobre su rostro, mostrando los años grabados en un sacrificio silencioso. Levantó su pluma, pero no escribió. En su lugar, miró por la ventana y murmuró: «Así termina, no con ruido, sino con silencio». Camila entró en la habitación silenciosamente. Se había vestido de azul claro, simple pero elegante. Sus ojos buscaron su rostro. «¿Estás seguro?», preguntó suavemente. «Una vez que firmes, ¿no hay vuelta atrás?». Carlos sonrió débilmente. «Nunca hubo vuelta atrás», respondió. «Desde el momento en que tomé la corona supe que este día llegaría». Ella puso su mano sobre su hombro y susurró: «Entonces hagamos que sea un final digno». A las 9:00, las puertas del palacio se abrieron ligeramente mientras llegaban más funcionarios. Afuera, el murmullo de la multitud creció. Los reporteros de todo el mundo estaban listos. Las cámaras se dirigieron hacia el balcón, esperando cualquier movimiento.
Una mujer en la multitud le dijo a su hija: «Recordarás este día toda tu vida». La niña apretó su bandera y preguntó: «¿El rey se va?». La madre dudó, luego susurró: «Sí, querida, pero se va con honor». A las 10:08 comenzó a formarse la caravana real en el patio. Los coches negros brillaban bajo la tenue luz. El rey pronto viajaría a Westminster para la firma ceremonial. Dentro del palacio, William se paró frente a un espejo, ajustándose la corbata con dedos temblorosos. Kate entró silenciosamente y tocó su brazo. «Te ves igual que tu padre», dijo suavemente. Él sonrió, aunque sus ojos traicionaban sus nervios. «No estoy listo», admitió. Ella negó con la cabeza suavemente. «Nadie lo está, pero naciste para esto». A las 11 p.m., el rey y la reina subieron a su automóvil. La multitud estalló, no con vítores, sino con un bajo y emocional murmullo, como si miles de personas estuvieran conteniendo el aliento a la vez. Dentro de Westminster cayó el silencio. La gran sala había sido preparada para la ceremonia. Pesadas cortinas rojas enmarcaban las ventanas y una sola mesa se encontraba en el centro, con los documentos oficiales dispuestos ordenadamente sobre ella. El rey entró con pasos medidos, su rostro tranquilo, sus manos firmes. Al acercarse a la mesa, todas las cabezas se inclinaron. «Es hora», dijo el arzobispo en voz baja. Carlos tomó la pluma. Los dedos de Carlos se apretaron por un breve momento. El sonido de la tinta al rascar el papel llenó la sala. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y susurró: «Que esto traiga paz al reino». Los ojos de Camila brillaron mientras tomaba su brazo por un latido. Nadie se movió. Luego, un suave murmullo recorrió la sala. El antiguo orden había terminado. Un nuevo orden había comenzado. A mediodía, las campanas de Westminster sonaron 12 veces. Afuera, el sonido se extendió por las calles de Londres, resonando contra los viejos muros de piedra. La multitud cayó en un silencio absoluto. Algunos se limpiaron los ojos, otros simplemente se quedaron en asombro. Un joven reportero susurró a su micrófono: «Está hecho. El reinado del rey Carlos III ha terminado, y la era del príncipe William comienza». Dentro del palacio, William entró en la habitación privada de su padre. El rey estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, William dijo en voz baja: «No sé cómo agradecerte». Carlos se giró, su expresión suave pero cansada. «No me agradezcas», dijo. «Solo haz lo que yo no pude. Junta a la gente». «Lo intentaré», respondió William. «No intentes», dijo el rey, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Hazlo con el corazón. Recuerda, la corona no te hace fuerte, la gente lo hace». Se abrazaron, padre e hijo, monarca y heredero, su vínculo silencioso pero inquebrantable. A la 1100, William se reunió con el parlamento por primera vez como el nuevo rey en espera. La cámara estaba llena, el aire eléctrico. Cuando entró, todos se pusieron de pie. Su voz tembló ligeramente al comenzar. «Acepto este deber con humildad y esperanza. Serviré como lo hizo mi padre, con paciencia, con cuidado y con amor por este país». Los aplausos siguieron, primero suaves, luego más fuertes. Sin embargo, detrás de su tono tranquilo, su corazón latía rápido. Mientras tanto, Kate se encontraba frente a un pequeño grupo de funcionarios y familiares en una sala lateral. Ahora era la princesa de Gales, convertida en reina consorte en espera. Un título a la vez sagrado y aterrador. Miró alrededor de la sala, sus manos apretadas, y dijo: «Sé que el camino por delante no será fácil, pero si la corona pide sacrificio, que se haga con gracia». Su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la cabeza en alto. Una de las damas de honor susurró: «Ya lleva la luz de la corona». A las 2:00, el automóvil del rey regresó al palacio. Las puertas se abrieron, y la multitud estalló en aplausos y lágrimas. Algunos ondeaban banderas, otros simplemente inclinaban la cabeza. Cuando Carlos salió, se detuvo, se giró para mirarlos y levantó la mano en señal de despedida. Para las 13 p.m., él ya había partido hacia Windsor, donde pasaría su primera noche como soberano retirado. El palacio se volvió extrañamente silencioso sin él. Los pasillos que antes resonaban con sus pasos ahora se sentían vacíos. William y Kate se quedaron solos junto a la gran escalera, escuchando el sonido distante de las campanas. Kate susurró: «Todo se siente diferente ahora». William asintió. Dijo suavemente. «Hemos entrado en su mundo, el mundo del deber». Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, lavando las calles de la ciudad como si limpiara el pasado.
Las multitudes empezaron a dispersarse, pero la emoción permaneció. Una mezcla de admiración, incertidumbre y asombro. En todo el mundo, los medios de comunicación transmitieron el momento. Desde Estados Unidos hasta Australia, los comentaristas hablaron sobre el amanecer de una nueva era y el rostro cambiante de la monarquía. En un pequeño pueblo de Escocia, un hombre mayor que veía la televisión le dijo a su esposa: «Nunca pensé que vería otra coronación en mi vida». Ella sonrió débilmente. «No es el fin», dijo. «Es solo otro comienzo». Al caer la noche, las luces de Buckingham Palace brillaban suavemente contra el cielo que se oscurecía. William y Kate salieron al balcón, no para saludar, sino simplemente para mirar la ciudad debajo. Las calles brillaban con la lluvia, y el mundo más allá de la puerta del palacio parecía tanto familiar como aterrador. Kate se acercó y susurró: «¿Crees que estaremos listos para lo que viene?». William tomó su mano. «No tenemos otra opción», dijo. «La corona nunca espera». Y mientras estaban bajo la pálida luz de la luna, rodeados de historia y silencio, la verdad se instaló en sus corazones. El deber los había encontrado y el destino había llegado. La visión de William y Kate para la corona. La mañana después de que el rey Carlos se retirara, se abrió un nuevo capítulo en la historia real de Gran Bretaña. El sol se alzó suavemente sobre Buckingham Palace y el aire se sentía diferente, más ligero, expectante. Las multitudes se agruparon más allá de las puertas del palacio, sus rostros llenos de curiosidad y esperanza. Dentro, el príncipe William y la princesa Kate se pararon frente a las grandes ventanas, mirando a las personas abajo. «Ellos esperan algo real», dijo William en voz baja. Kate tocó su brazo y sonrió. «Entonces eso es lo que les daremos». Desde el primer día, su mensaje fue claro. Esta sería una monarquía de honestidad y conexión. Su fortaleza no reside en el poder, sino en el propósito. La multitud afuera vitoreó, y hasta el personal real más veterano, que temía el cambio, no pudo negar la sinceridad de su voz. Era el sonido de la renovación. El primer acto de Kate como reina consorte en espera fue igualmente conmovedor. En lugar de asistir a un gran evento, visitó un pequeño centro comunitario en Manchester. Allí se sentó entre jóvenes madres y escuchó sus historias sobre salud mental y dificultades familiares. Una mujer más tarde dijo entre lágrimas: «Ella no actuó como una real, actuó como una amiga». Cuando los reporteros le preguntaron a Kate por qué eligió esa visita, respondió suavemente: «Una corona tiene significado solo cuando se acerca lo suficiente para escuchar los corazones de la gente». Juntos, comenzaron a remodelar lo que significaba llevar la corona. Era un movimiento real construido no sobre la ceremonia, sino sobre la compasión. La salud mental pronto se convirtió en una causa central. William habló abiertamente sobre su dolor tras la pérdida de su madre, la princesa Diana. «El dolor no desaparece cuando las cámaras se apagan», dijo durante un discurso televisado. «Vive dentro de nosotros hasta que aprendemos a enfrentarlo». Sus palabras llegaron a millones de personas en todo el mundo. Aquellos que antes veían a la monarquía como distante, comenzaron a ver algo nuevo: vulnerabilidad y coraje. Un periodista lo llamó «el rey del pueblo en espera». Kate continuó con su trabajo de larga data por el bienestar infantil. Lanzó un proyecto en las escuelas de todo el país, ayudando a los estudiantes a expresar sus miedos y sueños. Durante una visita escolar, le dijo a un grupo de niños: «La salud mental es tan importante como cualquier otra parte de nuestra vida». Los periódicos la describieron como el corazón de una corona moderna, pero no todos recibieron con agrado el cambio. Detrás de las puertas del palacio, algunos de los viejos asesores susurraban sus dudas. «La tradición es el alma de la monarquía», le dijo uno a William. «Si cambias demasiado, corres el riesgo de perderla». La respuesta de William fue firme pero tranquila. «La tradición debe guiarnos», dijo, «no encerrarnos». Ese momento marcó un cambio silencioso pero definitorio. La corona honraría el pasado, pero ya no estaría encadenada a él. La pareja también impulsó reformas ambientales. Reemplazaron los vehículos reales por eléctricos y transformaron los jardines del palacio en espacios verdes abiertos para la educación pública. «Si hablamos de un planeta mejor, debemos vivir en él», dijo Kate mientras plantaba el primer árbol en el patio real. La imagen de ella arrodillándose en la tierra, sonriendo, se convirtió en una de las fotos más compartidas del año. Su apertura transformó la percepción pública. Alrededor del mundo, la gente comenzó a ver a la monarquía británica bajo una nueva luz. Los comentaristas estadounidenses
Los llamaron un puente entre el pasado y el futuro. Aún así, el peso del trono era pesado. Tarde en la noche, cuando los pasillos del palacio estaban tranquilos, William a veces se preguntaba si estaban haciendo lo suficiente. No podemos arreglar todo, confesó una vez. Kate tomó su mano y susurró, no necesitamos hacerlo, solo necesitamos seguir intentándolo. En el primer aniversario de su liderazgo, la pareja eligió no celebrar con una cena lujosa, sino con una reunión de voluntarios, enfermeras y maestros en Windsor. William les habló con humildad. Esta monarquía pertenece a cada persona que da, que cuida y que cree. Dijo. Kate agregó, llevamos la corona, pero es su espíritu el que la mantiene brillante. Al caer la noche, se quedaron afuera, tomados de la mano, mirando el cielo volverse dorado. La multitud abajo cantó suavemente, no un himno, sino una canción de unidad. William miró a Kate, su voz baja pero llena de sentimiento. ¿Crees que estamos listos para lo que viene? Ella sonrió y respondió, ya estamos. El mundo también lo está. Y si cuando la última luz se desvaneció tras los muros del palacio, una nueva era para la monarquía había comenzado. Una era liderada no por grandeza ni poder, sino por compasión, coraje y la simple creencia de que el servicio aún podía moldear la historia.